Hola, hola, buenos días. Dios te bendiga muchísimo. Qué lindo es poder en este viernes 6 de agosto, ya viernes 6 de agosto, poder disfrutar junto a ti este hermoso tiempo para compartir el tiempo con Dios, vida viva. Quien te habla, tu amigo y servidor Williamson Santana, para compartir junto a ti, para que puedas compartir este precioso material llamado Tiempo con Dios, vida viva. Y estamos en este mes de agosto en el libro de los jueces. En el libro de los jueces, hoy te invito a que puedas ir a Jueces capítulo 2, verso 1 al 10. Te invitamos, y si tú quieres adquirir este tiempo con Dios, este devocional, lo puedes hacer a través de www.durano con doble n latino.ar. Ahí tú puedes pedir el devocional de adultos, el devocional de niños y el devocional de jóvenes y adolescentes. Pero es tremendo cómo Dios nos está hablando en este tiempo a través del libro de los jueces. El libro de los jueces, donde hemos ya relatado y hemos escuchado de decir de que cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que mejor podía hacer y se habían olvidado del Señor. Por eso yo quiero que tú puedas acompañarme en esta hora, ahí en el libro de los jueces, capítulo 2, verso 1 al 10, y dice la palabra del Señor. El título es No han atendido a Dios. Y vamos a leer en una versión más actual para aquellos que nos pueden seguir en esta hora, y dice así: El ángel del Señor fue a Gilgal, a Boquín, y les dijo a los israelitas: Yo los saqué a ustedes de Egipto y los he traído a esta tierra que les prometí a sus antepasados cuando les dije: Nunca romperé mi alianza con ustedes. Con tal de que ustedes no hagan ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino que destruyan sus altares, pero ustedes no me obedecieron y miren lo que han hecho. Por eso ahora les digo, no voy a echar a esos pueblos de delante de ustedes, y ellos y sus dioses serán una trampa para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar, todos los israelitas se echaron a llorar a voz en cuello. Por eso llamaron Boquín a aquel lugar y allí ofrecieron sacrificios al Señor. En el verso número 6 dice: Cuando Josué se despidió de los israelitas, cada uno se fue a tomar posesión de la tierra que había tocado. Mientras él vivió, los israelitas mantuvieron el culto al Señor, y también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué, que habían visto los grandes hechos del Señor en favor de Israel. Pero murió Josué a la edad de 110 años, dice la Biblia. Y en el verso número 9 dice: Y lo enterraron en su propio terreno, en Timat Serat, que está al norte del monte de Gaz, en los montes de Efraín. Y terminamos con el verso número 10 que dice: Y murieron también todos los israelitas de la época, Josué, y así los que nacieron después no sabían nada del Señor ni de sus hechos en favor de Israel. Vuelvo a repetir el verso número 10, pero en la Reina Valera, y dice: Después no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Tremendo lo que el Señor nos habla en esta hora a través de su palabra, y vemos dos partes de este capítulo. Primero es la advertencia que le hace el ángel de Jehová, y después vemos la generación que estaba moviéndose en ese tiempo, que fue una generación completamente apática, una generación que estaba sumergida en el pecado, esa generación que ya lo vamos a ir viendo ahora. Pero lo primero que notamos aquí, y yo para que usted pueda acompañarme en el contexto de este capítulo 2 que vamos a empezar a ver, es que la generación posterior a la conquista de Canaán, es decir, la tercera, como dijimos en otros videos, la tercera luego del éxodo egipcio. Ellos, ¿qué pasó? No conocieron a Dios ni las obras que él hizo por Israel. O sea, esa generación que estamos hablando ahora fue la que nunca conoció el poder maravilloso de Dios, ni tampoco lo que él hizo. Las tribus que entraron a poseer la tierra que Dios le había dado,
ellos no expulsaron a los cananeos, y fueron expuestos ellos mismos a influencia y a vivir como vivían ellos, de tal punto que ellos se fueron tomando las costumbres y todo lo que hacían los cananeos. Por eso, como habían temido con Josué, esta nueva generación, la que estaba ahora, deja de servir a Dios y empieza a servir a los Baales y a la reina Astarot. Al pecar, Israel sufre diversas calamidades, y en esas calamidades que obligan al pueblo a clamar por redención, y entonces Dios les salva mediante un juez. Lo que vamos a ver a partir de ahora, vemos que está la muerte de Josué hasta aquí, vemos que lo que pasó con Caleb, que él seguía luchando, muere Josué y esta generación cero de Dios, como dijo alguien por ahí, y vamos a ver. Tengamos cuidado, papá, tengamos cuidado, pastores, líderes. En este tiempo de pandemia, tiempo de dificultad, la gente ya no quiere estar tanto en una estructura de servicio. La gente quiere conocer a ese Dios del cual nosotros nos hemos mantenido. Entonces, que a la luz de la palabra, que en esta hora podamos entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y en primer lugar, aquí en Jueces 2, vemos que lo que viene en la primera es la advertencia del ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová fue el mismo Jesús que se aparecía para hacerle advertencia. Y con frecuencia siempre vamos a hallar ángeles de Dios entregando algún mensaje en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque después del fracaso gradual que tuvo Israel, el ángel de Jehová, él mismo, sube a Gilgal y sube a Boquín, y ahí les empieza a advertir las consecuencias que podían tener si ellos se prendían con la cultura cananea. Pese a esto, Israel pasa por alto el mandato, la orden que Dios le había dado de destruir por completo a los cananeos, y mire lo que empieza a pasar. Como consecuencia, rápidamente pierde su identidad y abraza la cultura de Canaán, y encima con todas sus prácticas religiosas. La causa que había acá, la causa del fracaso, está en haber buscado la prosperidad del mundo, desechando claramente los beneficios que vienen por la obediencia a la palabra de Dios. Lo que notamos aquí es lo que yo le compartí recién. No hicieron caso a la advertencia del ángel de Jehová. Muchos no hacen advertencia a lo que Jesús les está diciendo. Y también nosotros tenemos que entender que la gente o el que está alrededor nuestro necesita ver milagros. Necesita ver a este Jesús que tiene el mismo poder todavía para sanar y para levantar enfermos y oprimidos por el enemigo. Lo segundo que rescatamos aquí en este capítulo 2, ya desde el verso 6 al 10 de lo que yo le leí, que se levanta una nueva generación. Hoy, tiempo de pandemia, hay una nueva generación y Dios te ha dado o me ha dado un montón de multiformas para llevar el evangelio del Señor. No que cuando lleguemos ahí arriba nos digan, pero tú no hiciste, es que tenía el templo cerrado, es que no podía meter más personas. No, Dios quiere que en este tiempo nos carguemos las pilas, como dijo un buen argentino, para que la gente pueda conocer a Jesucristo. No importa si esta generación no ve los milagros. Queridos, si esta generación no ve padres valientes, si esta generación no ve gente auténtica, gente que tenga poder en la oración buscando al Señor, la generación esta no le venís con que Dios te ama, no le venís con que vení Jesucristo te ama. Tenemos que demostrar ese poder sobrenatural haciendo cosas locas para que el poder de Dios se pueda manifestar. La muerte de Josué coincide con una transición entre la conquista y el establecimiento en Canaán. Josué, este gran líder, este guerrero, fue recordado como siervo fiel a Jehová mientras que estuvo con vida. ¿Por quién? Por el pueblo. Mientras Josué estaba, todo estaba bien. Pero Josué muere, Josué se va con el Señor. ¿Y qué pasa? El pueblo... Esa generación que estaba con Josué fue testigo de las grandes obras que Dios mostraba a través de Josué. Pero después que muere Josué,
¿Qué pasa? Se levanta una generación que no conoce a Dios, esa generación apática, esa generación de conformismo, ese que no se quiere arriesgar, ese que no se la quiere jugar por el Señor. Mire, yo siempre digo, el hombre pasa, el hombre es finito, pero si te jugás por Dios, siempre vas a ver la victoria. Dios está, Dios estará y Dios va a estar siempre, porque Él es Dios. Él no le hace falta nada de lo que nosotros sí nos hace falta, ¿verdad? Entonces vemos acá que se levanta una generación que no conoce a Dios. ¿Y cómo es eso? Significa que los padres fallaron, escuche bien, fallaron a enseñarle sobre lo que hizo Dios cuando ellos estaban con Josué, con Moisés y con muchos más. Sus obras a favor del pueblo, y por eso que esta generación no podía experimentar, aunque recibieron una heredad visible, que eran las tierras, porque tal vez tu hijo hoy está bien económicamente, tu hijo tiene un carro, tu hijo tiene su casa, tiene un buen trabajo, le estás pensando dejar a ese niño todo lo que... Pero de eso no se trata. Se trata que le dejes un legado espiritual fuerte, donde el poder del Espíritu Santo haga milagros, señales, maravillas y prodigios. ¿Cuál es el mejor legado que le puedes dejar a tu hijo? Que tenga una vida espiritual de poder, que pueda creer y confiar en Dios. En este tiempo de pandemia no le vas a sorprender con nada nuevo a tus hijos espirituales. Tus hijos espirituales tienen que creer, tienen que hacer cosas que hagan que el poder de Dios se manifieste. ¿Por qué? Porque acá los padres no hicieron nada después que murió Josué para que sus hijos pudieran creer en eso. Por eso, si algo tenemos es que ellos recibieron tierras felices, podés tener un auto, un buen pasar, pero tu hijo no necesita un buen auto. Tu hijo no necesita tener plata en un lugar. Tu hijo necesita tener un legado espiritual que marque una diferencia. La fe es la heredad más importante que debemos transmitir a esta generación que hoy día no quiere hacer nada. Por eso, querido amigo, simplemente en estos minutitos, tal vez son 13, 14, no lo sé, quiero decirte que cuando el ángel de Dios, el mismo Jesús y todos los testimonios que tiene la carta de amor que es la Biblia te da, es para que lo tomes presente y para que puedas ver milagros, señales, maravillas. Podemos ver algo y rescatar algo. Simplemente en este capítulo 2 rescatamos lo que aprendimos hoy, la advertencia del Señor, y tenemos que cuidar esta generación que se está levantando, que no ha visto milagros. Este es el tiempo donde ores, pastor, líder, siervo, hermano, busca al Señor, porque los milagros tienen que suceder, porque Dios ahí quiere mostrarse. Dios quiere mostrarse con un milagro, sanidad en el cuerpo, en la mente, en el espíritu, cortar con toda obra del infierno en esa adicción por el poder maravilloso de Jesucristo. Papá, sé valiente, levántate como un hombre de guerra, un hombre de oración, para que tus hijos espirituales puedan ver la victoria. Te dejo en esta hora este regalo para que tú puedas seguir y poder seguir acompañándonos en Tiempo con Dios, Vida Viva. Viernes 6, no han atendido a Dios. Dios te bendiga muchísimo.